Antes de continuar, piensa por un momento en la última vez que estuviste en un funeral. Tal vez era un familiar, un amigo cercano o alguien a quien apreciabas profundamente. Mientras observabas el ataúd, seguramente una pregunta apareció en tu mente, aunque fuera por un instante. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona muere? ¿Es ese el final de todo? ¿Continúa viviendo en algún lugar? ¿Puede vernos? ¿Puede escucharnos? Son preguntas que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y aunque existen miles de teorías, creencias y opiniones diferentes, hoy no vamos a buscar respuestas en tradiciones humanas ni en ideas populares. Vamos a buscar la respuesta en la Biblia. Porque si hay alguien que conoce lo que ocurre después de la muerte, es el Dios que nos dio la vida. Y lo que descubriremos puede sorprenderte mucho más de lo que imaginas. La muerte es una de las pocas experiencias que todos compartiremos algún día. No importa nuestro país, nuestra cultura, nuestra edad o nuestra situación económica, todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar esta realidad. Quizás por eso la muerte produce tanta inquietud. Nos enfrentamos a algo que no podemos controlar ni comprender completamente. Y cuando perdemos a alguien que amamos, el dolor se mezcla con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Dónde está ahora? ¿Está sufriendo? ¿Está en paz? ¿Volveré a verlo algún día? Son preguntas profundamente humanas. La buena noticia es que Dios no nos dejó en la oscuridad respecto a este tema. La Biblia dedica muchos pasajes a explicarnos qué es la muerte y cuál es la esperanza que existe más allá de ella. Curiosamente, cuando abrimos las primeras páginas de la Biblia, descubrimos que la muerte tampoco formaba parte del plan original de Dios. En el jardín del Edén no existía el sufrimiento, la enfermedad ni el final de la vida. Dios creó a la humanidad para vivir en comunión con Él. La muerte apareció como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Por eso la Biblia presenta la muerte como un enemigo y no como una amiga. Muchas veces escuchamos frases como, la muerte es una parte natural de la vida, pero desde la perspectiva bíblica, la muerte representa una ruptura dolorosa de aquello que Dios había diseñado originalmente. Es una señal de que algo en el mundo está roto y necesita ser restaurado. Ahora bien, cuando una persona muere, ¿qué sucede exactamente? Para responder esta pregunta debemos dejar que la Biblia hable por sí misma. En el libro de Génesis se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El resultado fue un ser viviente. Observa cuidadosamente el orden. El cuerpo más el aliento de vida producen una persona viva. Cuando ocurre la muerte, ese proceso simplemente se invierte. El cuerpo vuelve al polvo y el aliento de vida regresa a Dios. La Biblia nunca describe a la persona como una entidad consciente separada del cuerpo que continúa viviendo independientemente. Este detalle es importante porque nos ayuda a entender muchos otros pasajes que veremos más adelante. Uno de los textos más sorprendentes se encuentra en Eclesiastés. Allí leemos que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es una declaración fuerte. Va en contra de muchas ideas populares que se han transmitido durante siglos. El escritor bíblico explica que los muertos ya no participan en las actividades de este mundo. No planean, no trabajan, no observan los acontecimientos de la tierra. A primera vista puede parecer una enseñanza difícil, pero en realidad prepara el camino para comprender una de las metáforas favoritas de Jesús respecto a la muerte. Y aquí llegamos a uno de los episodios más conmovedores de todo el Nuevo Testamento. Un hombre llamado Lázaro, amigo cercano de Jesús, enfermó gravemente y murió. Cuando Jesús llegó al lugar, Lázaro llevaba varios días en la tumba. Los familiares estaban devastados. Marta y María no podían entender por qué Jesús no había llegado antes. Seguramente muchos de nosotros nos habríamos sentido igual, pero entonces Jesús dijo algo extraordinario. Nuestro amigo Lázaro duerme. Para Jesús, la muerte era comparable a un sueño. No porque fuera algo insignificante, sino porque para Dios, la muerte no es permanente. Así como alguien puede despertar después de dormir, también llegará el día en que quienes descansan en la tumba escucharán su voz y volverán a vivir. Imagina por un momento cómo debió sentirse Lázaro cuando Jesús lo llamó fuera de la tumba. Algo interesante es que la Biblia no registra ninguna historia de Lázaro contando experiencias conscientes durante esos días. No describe viajes al cielo ni conversaciones con seres celestiales. El relato simplemente presenta la muerte como un estado de descanso del cual Jesús lo despertó. Este detalle suele pasar desapercibido,
pero encaja perfectamente con lo que las Escrituras enseñan de manera consistente. La esperanza cristiana no se basa en la inmortalidad natural del ser humano, sino en el poder de Dios para devolver la vida. Entonces surge otra pregunta importante. Si los muertos están descansando, ¿cuándo volverán a vivir? Aquí encontramos una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. El apóstol Pablo escribió a una comunidad que también estaba sufriendo por la pérdida de seres queridos. Ellos tenían miedo de que quienes habían muerto se perdieran algo importante cuando Cristo regresara. Pablo los tranquilizó explicando que cuando Jesús vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Observa dónde coloca Pablo la esperanza. No en el momento de la muerte, sino en el momento de la resurrección. Para los creyentes, la gran esperanza no es simplemente morir, sino ser levantados por el poder de Dios cuando Cristo regrese. Esto transforma completamente nuestra perspectiva. Muchas personas viven con temor constante a la muerte porque la consideran el final definitivo, pero la Biblia presenta una visión diferente. Para quien confía en Dios, la muerte es como un sueño profundo entre dos momentos de conciencia. El siguiente instante que percibirá será el llamado de Cristo en la resurrección. Lo que para nosotros pueden ser siglos, para quien duerme en la muerte, será como cerrar los ojos y abrirlos inmediatamente en la presencia del Salvador. Es una imagen llena de esperanza y consuelo. Quizás en este momento alguien se esté preguntando, entonces, ¿los seres queridos que han fallecido pueden vernos? Es una pregunta muy común. Muchas personas encuentran consuelo pensando que un familiar fallecido los observa desde algún lugar. Sin embargo, la Biblia dirige nuestra atención hacia una esperanza diferente. Las Escrituras no presentan a los muertos observando continuamente lo que ocurre en la tierra. En lugar de eso, apuntan hacia el glorioso día de la resurrección, cuando las familias serán reunidas nuevamente. Dios sabe que el dolor de la separación es real, pero también promete que esa separación no será eterna. Hay algo profundamente hermoso en esta promesa. Imagina reencontrarte con las personas que amaste y perdiste. Imagina escuchar nuevamente sus voces, abrazarlas y compartir con ellas una vida donde ya no existan enfermedades, despedidas ni lágrimas. La Biblia describe ese futuro con imágenes llenas de esperanza. No es una fantasía inventada para aliviar el dolor humano, es una promesa que descansa en la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús venció la muerte, entonces la muerte ya no tiene la última palabra sobre quienes confían en Él. De hecho, toda la fe cristiana gira alrededor de este acontecimiento. El sepulcro vacío no es simplemente un detalle de la historia, es la garantía de que la muerte ha sido derrotada. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, comprendieron que algo había cambiado para siempre. La tumba ya no era un destino final, se había convertido en una sala de espera para la resurrección futura. Esa certeza les dio valor para enfrentar persecuciones, dificultades e incluso la propia muerte. Tal vez hoy estés viendo este video porque has perdido a alguien que amas. Tal vez todavía hay una silla vacía en tu hogar que te recuerda a esa persona cada día. Quizás llevas años preguntándote si volverás a verla. Si ese es tu caso, quiero que prestes atención a esto. La Biblia no promete que el dolor desaparecerá inmediatamente. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Dios comprende perfectamente el sufrimiento que produce la pérdida, pero también nos ofrece algo que ninguna filosofía humana puede garantizar: una esperanza sólida basada en su poder y en sus promesas. Y aquí llegamos a una de las declaraciones más hermosas de Jesús. Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Observa que Jesús no solo promete dar vida, Él afirma ser la fuente misma de la vida. La esperanza cristiana no depende de nuestra fuerza, nuestra bondad o nuestros méritos. Depende de Cristo. Si Él venció la muerte, entonces también puede vencerla para nosotros. Finalmente, la Biblia termina con una visión extraordinaria del futuro. Un día, Dios hará nuevas todas las cosas. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Las separaciones terminarán. Los cementerios desaparecerán. Las lágrimas serán secadas por la propia mano de Dios. Ese es el destino final que la Biblia presenta para quienes ponen su confianza en Él. Por eso, cuando preguntamos qué ocurre realmente cuando morimos, la respuesta bíblica no termina en una tumba. La respuesta termina en una resurrección. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Pero hay una pregunta aún más sorprendente que exploraremos en el próximo estudio.
Si Dios sabía que el pecado traería sufrimiento y muerte al mundo, ¿por qué permitió que ocurriera desde el principio? Esa respuesta nos llevará al corazón mismo del amor, la libertad y el plan de Dios para la humanidad.